Hoy voy a hablarles sobre una mente renovada. Jack Sparks escribe un artículo titulado Los torcedores de la mente, un título muy apropiado, en donde este escritor describe el método común de las sectas para controlar la mente como un programa de 3 pasos. No 3 pasos seguidos, sino 3 pasos que se producen al mismo tiempo, como cuando se trenza algo. O sea, ambas van de manera conjunta para poder lograr el propósito de controlar la mente de los seguidores de las sectas. Y él en su libro, en su artículo, escribe de que el primer paso que emplean las sectas para controlar la mente de sus seguidores es desprogramarse. Es como tratar de formatear la mente, convencerse de que su pasado es malo, tan malo. Eso es lo primero que hacen los líderes de las diferentes sectas o incluso de ministerios que tratan de controlar la mente de las personas. Lo que uno siempre pensó que era bueno es malo, malísimo, horriblemente malo. Ese es el primer paso. Y el segundo paso que emplean las sectas para controlar la mente es que exigen una completa sumisión de la voluntad. O sea, tratan de eliminar, de frizar, tratan muchas veces de controlar la mente de las personas. Y para esto necesitan tiempo, por supuesto. Durante el proceso, el miembro de la secta aprende la técnica de neutralizar la mente, de escuchar nada más lo que se le dice, absorber y asimilar toda la enseñanza, un nuevo estilo de vida totalmente diferente al que llevaba. Esta es una perfecta preparación para el tercer paso. Y el tercer paso en esta fase, según Jack Sparks, en este artículo Torcedores de la Mente, pues se concentra entonces ahora en el tema de la reprogramación. Primero desprogramar, luego sumisión de la voluntad y en tercer lugar el tema de la reprogramación de la mente. Esto prácticamente lleva a todo seguidor a concentrarse en la enseñanza o adiestramiento, o en este caso adoctrinamiento diseñado para reemplazar los antiguos conceptos por los nuevos. Tratar prácticamente de cambiarle la estructura mental a la persona para que ésta se desposea de todo, realmente de toda su voluntad, rindiéndola al líder de las sectas. Mis queridos, esa forma de torcer la mente que usan las sectas convierte al ser humano en un títere, lo convierte prácticamente en un esclavo desprovisto de dignidad personal, lo convierte en alguien que realmente está nada más para usarse, le desprovee realmente de privilegios de pensar, ya no se le da el privilegio a las personas de hacer preguntas, incluso de servir con gozo y de manera voluntaria al Señor como se debe y como el Señor lo manda. Un servicio que debe nacer del corazón, sino más bien un servicio obligatorio de parte de un líder que muchas veces controla a personas con tal de que siempre hagan lo que él dice. Mis queridos hermanos, cuando pienso en esto, es realmente desafiante, puesto que estar en un puesto de liderazgo comprende una
una responsabilidad grande delante del Señor. Y cualquier líder, cualquier ministerio o secta que exija lealtad ciega y una obediencia indiscutible es sospechoso, mis queridos. Esto no quiere decir que yo estoy o que esté desacreditando mi propia lealtad hacia las demás personas, o incluso esté desacreditando la lealtad de las personas que tienen hacia mi persona, porque yo me rodeo con personas. El ministerio que realizamos realmente no se puede realizar si no fuera por un equipo de líderes. Y no estoy tratando de desacreditar mi vida como líder, como pastor, como siervo del Señor. Pero con este comentario anterior tampoco desacredito la lealtad que los líderes tienen hacia un servidor de ustedes, porque eso sería injusto realmente. Y no quiero que me comprenda mal. Mi principal preocupación, mi querido, es el abuso del poder. El exagerado hincapié en la lealtad a un líder humano, una intensa e insaludable concentración de responsabilidad en el líder que usa muchas veces la intimidación, usa el temor, usa la culpa para promover el autoritarismo, usa su influencia y su poder para mantener a la gente muchas veces presa, sin darles la libertad de pensar, la libertad de actuar. Entonces, cuando es así, realmente tenemos un problema, porque cuando hay líderes que se concentran a eso, pues realmente estamos muy lejos de lo que el Señor quiso que nosotros fuésemos. Las personas débiles y mansas pueden llegar a ser presas de estos líderes dementes, que se han proclamado a sí mismos como tales, como líderes, lo cual no dará como resultado el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se va a ver prácticamente nulo. Lo que se ve prácticamente en las personas que están controladas en sus mentes y en sus corazones, no va a ser un servicio gozoso, no va a ser un servicio voluntario, sino lo que ellos van a demostrar siempre va a ser una explotación y la pérdida de su dignidad humana. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, en donde prácticamente las iglesias están cerradas, hay muchos líderes de esa clase que se han preocupado tanto. Porque la pena y la preocupación de ellos es que no pueden controlar a sus ovejas. ¿Qué? A los pastores no se nos ha puesto por Dios o de parte de Dios para controlar a las personas. Solo Dios controla a sus ovejas. Nosotros solamente somos simplemente siervos de nuestro Señor Jesucristo, que apacienta, que conduce y que guía al pueblo del Señor. Alguien decía, bueno, yo tengo cierta pena porque siendo así, de repente las ovejas van a escuchar la voz de otro pastor y que estén adulterando con la iglesia y que estén de repente yéndose hacia otro sitio para escuchar la palabra de Dios. Realmente, mis queridos, los líderes que antes de la pandemia se propusieron a controlar la mente de las personas e incluso el círculo de gente que les rodea, y que en este tiempo realmente se sienten desamparados, sienten de que no pueden más y que por eso amenazan a sus seguidores a no escuchar la voz de alguien más. Pero no se trata de eso, hermano. En este sentido, el verdadero líder, aquel que predica la palabra del Señor, el verdadero siervo, debe buscar conscientemente que la devoción y la adoración y la gloria se le dé a Dios nada más,
Que la cabeza de la iglesia realmente sea quien sea glorificado. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Es Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. El Salvador es el Señor, mi querido. Y de hecho, Dios no comparte su puesto de preeminencia con nadie. Para Él es la honra y para Él es la gloria nada más. Por eso, mis queridos hermanos, una mente renovada es esencial. Una mente controlada por el Espíritu de Dios es tan importante. Tener una mentalidad de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y es el propósito de la palabra de Dios en esta tarde, a que usted pueda pensar acerca de ello. Yo oro por aquellos que están controlados prácticamente por líderes que les dicen, no, y es que mi pastor o es que mi líder me ha amenazado de que si yo hago esto o lo otro, entonces los juicios de Dios vendrán sobre mí. ¿Sabe, mi querido? Es necesario tener una mente renovada, una mente cambiada prácticamente. Y una mente renovada, como le decía anteriormente, es esencial en este tiempo. Y necesitamos repasar, necesitamos realmente ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y específicamente cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo le dice a estos hermanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga esto, nótese bien, nuestro culto racional. No se está refiriendo a una ración, se está refiriendo más bien a la razón, un culto razonable. Pero luego el versículo 2 en Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, este pasaje es muy claro y es muy puntual sobre tener una mente renovada. En el primer versículo, luego de instarnos a que presentemos nuestros cuerpos a Dios como sacrificios vivos, él agrega una advertencia. Y la advertencia justamente la encontramos allí en el versículo 2. Hay una traducción, la traducción Phillips, es tan clara y se la voy a leer para que usted escuche la manera de cómo esta traducción nos aclara lo siguiente y dice: y no permitáis que el mundo que os rodea os meta por la fuerza en su propio molde, sino permitid que Dios remodele vuestras mentes desde adentro, a fin de que podáis probar en la práctica que el plan de Dios para vosotros es bueno, satisface todas las demandas de Él y se mueve hacia la meta, que es la verdadera madurez. Mi querido, dice la Biblia, deje usted de permitir que lo metan apretadamente en el molde del mundo. No permita que a usted se lo arrincone o se lo apriete tratando de encajar de acuerdo al sistema de este mundo. Deje usted de imitar el sistema de pensamiento que lo rodea. Deje de imitar su método de operación, su estilo y sus técnicas. Y como le decía hace ratos, la técnica de muchos en este tiempo de pandemia ha venido a reflejar lo frágil que son, por lo mismo de que controlaban muchas veces la mente de las personas. Pero no se trata de eso, mi querido. Fíjese que aquí hay una verdad muy especial y muy importante. Aquí el apóstol Pablo dice que mediante una transformación radical que se gesta desde adentro, entonces uno puede tener una mente transformada.
Cuando hay realmente una transformación de corazón, uno puede comprender entonces cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero cuando nuestra mente de pronto estuvo controlado de repente por el servicio que hacíamos, porque hay quienes que solamente le servían en las cosas de Dios, pero no le servían a Dios. Les gustaba hacer la obra de Dios, pero no les gustaba estar con el dueño de la obra. Pero ahora, en este tiempo de pandemia, de cuando no hay realmente cultos en la iglesia, ¿ahora qué hacen? Descubren realmente de que tienen una necesidad tan grande de rehacer su mente, de escaparse de esos patrones de pensamientos. Y entonces empezar a orar, entonces empezar a adorar a Dios, entonces empiezan a buscar al Señor. Y esto es bueno, mis queridos. Realmente la pandemia, este tiempo nos vino a reflejar lo que había dentro y muy dentro de nosotros. Porque de repente los que se dejaban moldear nada más por la apariencia, por lo de afuera nada más, ahora sin duda alguna se ven en grandes aprietos en la vida. Por eso el apóstol Pablo, él dice: ustedes podrán comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuando ustedes tengan una mente transformada. Es decir, mi querido, mediante un patrón de pensamiento renovado, eso mismo nos ayuda a comprender y nos ayuda realmente a asemejarnos, a parecernos mucho al Señor. Así que la vida diferente comienza con un pensamiento diferente. Así es como empieza una vida diferente. No por lo que el líder, no porque la persona o aquel que quiso controlar mi mente y siempre me decía qué debía hacer, cómo debía de hacerlo, cuándo debía hacerlo. Porque cuando es así y de pronto la figura del líder ya no está, ¿qué nos queda? Mi querido, la palabra de Dios nos habla entonces acerca de tener una mente renovada, una mente transformada. ¿Para qué? Para poder comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y uno de los pasajes más útiles también que se refiere al tema de la mente se halla en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 7. Este es un pasaje muy lindo también, que habla acerca de la mente, que habla acerca de esa parte que muchas veces nos cuesta. Pero yo creo de que es muy importante notar lo que esta palabra dice. Y fíjese de que los cristianos de Corinto era un grupo ingobernable. Los hermanos de Corinto realmente, aunque habían nacido de nuevo, es triste decirlo, pero ellos operaban en el reino de la carnalidad, por cuanto tenían una mentalidad muy secular. Los corintios tenían una mentalidad, puedo decirles, mundana. Ellos eran cristianos, ellos eran hermanos, incluso el apóstol Pablo los trata así, hermanos, ¿verdad? Pero ellos estaban metidos en el molde del sistema del mundo. Sus mentes no habían sido renovados y por eso se comportaban como eran. A veces uno hubiera afirmado de manera absoluta que ellos no pertenecían a la familia de Dios. ¿Por qué razón? Por su mente carnal, por su mente secular, por su mente que estaba prácticamente ajustada al sistema de este mundo. No podían amarse, se peleaban unos con otros, criticaban al apóstol Pablo, competían entre sí en la iglesia. Cuando tenían problemas entre ellos mismos se arrastraban delante de los tribunales y allá se ventilaban los asuntos de los cristianos. Cuando el apóstol Pablo les dice que no hay alguien que sea sabio entre ustedes para que pueda tratar estos asuntos. Y cuando celebraban la cena del Señor, ellos confundían su comida, su cena normal, con lo que era la santa cena del Señor. Y de pronto hasta algunos llegaban a celebrar la cena del Señor, aparte de que comían.
participaban de la cena del Señor y finalmente terminaban bien borrachos. Así eran los corintios, mis queridos. Una iglesia que estaba ajustada al sistema de este mundo. Esa era su manera de pensar. Mi querido, y sabe, esto nos enseña mucho. ¿Sabe por qué? Porque cuando nuestra carnalidad está en actividad, los comentarios del apóstol Pablo en la carta a los Corintios describe muy bien la condición de nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros actuamos en la carne, cuando nuestros pensamientos están ajustados justamente al tema de la carne, bueno, siempre vamos a juzgar a otros. Pensamos superficialmente, pensamos solamente en las cosas terrenales, carecemos de profundidad, somos cristianos que estamos así como que a medias, manifestamos independencia y decimos, bueno, de todos modos, Dios me conoce y no hay necesidad de buscarle, ¿verdad? O sea, tratamos de ser independientes de Dios y a veces nos impresiona exageradamente la humanidad, ¿verdad? Porque eso sí nos impresiona mucho y estamos fuera del enfoque espiritual. Eso pasa muchas veces. ¿Por qué razón? Porque estamos viciados de una mente no renovada. Y cuando estamos metidos en el molde del mundo, mi querido, este cumple su función en nosotros. Entonces realmente el mensaje de Dios es apagado, es silenciado de nuestros corazones. El mensaje de Dios muchas veces no llega. ¿Por qué razón? Porque la carne muchas veces se levanta en contra del Espíritu. El mensaje se nos resbala, como el pato que se mete al agua y no se moja. Eso pasa muchas veces. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente no ha sido afectada por el Señor. No tenemos una mente renovada. Nuestras mentes perciben las fuertes señales de parte del Señor, pero aún así nosotros no hacemos caso. Apagamos lo que Dios dice. Nos parecemos a un celular que no le entra bien la señal. No hay comunicación. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente muchas veces es copada y cuesta muchas veces escuchar el mensaje de Dios. Eso es natural en nosotros, porque hay una lucha grande entre el espíritu y la carne. Entonces, en el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo presenta una descripción clara de las barreras mentales que bloquean el consejo de Dios. Y miremos detenidamente esas barreras mentales que se oponen a la voz de Dios, mi querido. Pablo usa 4 términos que necesitamos aprender. Y si usted tiene lápiz, mi querido, si tiene usted algún rotulador o marcador ahí a la mano, mire, tome la Biblia y mientras vamos leyendo, encierre las palabras claves de estos versículos que vamos a leer. Y las voy a resaltar justamente ahí en mayúsculas, así subrayadas en la pantalla, para que usted pueda anotar las palabras claves de esta lectura. Las palabras claves que usted encontrará son fortalezas, argumentos, altivez y pensamientos. Leamos entonces 2 de Corintios 10, 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora bien, necesitamos hacer un pequeño marco histórico acerca de la lectura que acabo de hacer. ¿Sabe, mi querido? En el tiempo antiguo, para que una ciudad prosperara, necesitaba un sistema de seguridad que la protegiera del ataque enemigo. Hoy día creo de que las armas bélicas son ya más sofisticadas, porque hoy colocan un radar y a través de misiles pueden derrumbar otros misiles y hay ahora una serie de defensa en contra del ataque enemigo. Pero en aquel entonces, en la antigüedad, sabe, mi querido, un muro era primordial. Era de primordial importancia, que impedía que las tropas enemigas invadieran y que también sirviera como el principal medio para la defensa en la batalla. Por eso construían un muro grande en el perímetro de las ciudades, especialmente las ciudades importantes. Pero aparte del muro, ¿sabe qué había también? Sobre el muro había guardias que se apostaban. Los guardias tenían que estar en constante vigilancia desde sus puestos de centinelas situados sobre el muro. Y por eso es que el muro no se trataba de poner quizá una especie de bloque de 15 por 20 centímetros, o sea, 15 de largo por 20, o a lo contrario, ¿verdad? 20 centímetros de ancho. No se trataba, eran muros grandísimos. Eran muros que realmente no eran fáciles como para poder derribar. Y por eso es que los guardias se apostaban y podían caminar sobre el muro. Y en tercer lugar, ¿sabe? Era necesario que hubiese torres dentro de la ciudad suficientemente altas que salieran sobre el nivel del muro. ¿Para qué? Para que los que estaban dentro vieran por sobre el muro el avance del enemigo. Y finalmente, cuando se producía un ataque, cuando venía prácticamente el momento de la guerra, era necesario que hubiera, en este caso, hombres de astucia militar, hombres que prepararan la logística de defensa, pero también de ataque en contra del enemigo. Hombres que tenían o que tuvieran conocimiento bélico para que dieran órdenes y dirigieran las tropas en el calor del combate. Estos daban órdenes y estaban protegidos, ¿saben en dónde? Dentro de las torres. Así que recuerde esto, por favor. Recuerde esto. Fortalezas o muros, guardias caminando sobre los muros, torres que se levantaban por sobre el nivel del muro y dentro de las torres, hombres o guardias con conocimiento bélico para poder atacar y para poder defenderse. Y entonces el apóstol Pablo sacó una serie de analogías o semejanzas de esta escena familiar de su día. Pero recordemos también de que él no se refiere a una ciudad, sino más bien se refiere a nuestras mentes. Se refiere de que nuestra mente es así. Nuestra mente tiende a ser, en este caso, conquistada. Nuestra mente es como una ciudad, dice el apóstol Pablo. Por eso aquí hay una comparación muy buena, muy linda. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras mentes se forjan estas 4 realidades o estas 4 verdades que la palabra de Dios nos muestran. ¿Qué se forman en nuestras mentes? Fortalezas, argumentos, altiveces y pensamientos. Esto es muy importante, mi querido. Y mire, la primera semejanza, el muro, refiriéndose a nuestra fortaleza mental. Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sabe, mi querido amigo, mi querido hermano?
cuando el Espíritu de Dios intenta comunicarnos su verdad, intenta comunicarnos su voluntad, esa palabra que el Espíritu Santo quiere sembrar en nuestros corazones muchas veces tropieza en nuestro muro. Queda justamente allí atrancado. Nuestra actitud mental general, la conformación natural de nuestra mente tiende a ser como un muro que no permite que esa palabra entre. Y por eso es que hay una lucha constante de cambios. Y para algunos tal muro es el prejuicio, ¿verdad? Para otros una limitada manera de pensar o una mentalidad negativa. No quieren cambiar, quieren seguir siendo el mismo. Quieren realmente vivir a la manera como ellos están acostumbrados a hacerlos. Para muchos, el muro que ponen en su mente para bloquear el paso de la palabra de Dios son las excusas o los pretextos. Por ejemplo, cuando uno evangeliza a la gente, ¿qué responde la gente? ¿Qué dicen las personas? Lo voy a pensar y lo haré después. ¿Sabe qué? Esto del evangelio, usted es muy difícil, hombre, es que no puedo hacerlo usted. Algunos otros responden y dicen, estoy demasiado ocupado, ¿sabe? Con cosas importantes. Tengo muchos asuntos que hacer, muros, ¿ya? Pero ¿para qué, verdad? ¿Para qué recibir el evangelio usted? Me decía alguien. Si yo no hago daño, no le hago daño a nadie. Algunos otros que van a unos extremos así muy peligrosos y dicen, ¿sabe, pastor? Dios me falló. El Señor me ha fallado y por eso es que, mire, no quiero nada con Dios. Por lo menos, dicen otros, no soy tan malo como fulanito, así que Dios me va a perdonar, ¿verdad? Y ese es su muro. O sea, hay una barrera para que no permita que la palabra de Dios entre. O también algunos otros dicen, es que los demás también lo hacen usted. Es mi forma de ser, yo no cambio nunca. Nadie es perfecto. Y sabe, me decía alguien, sabe, esta es mi vida, es mi pellejo, no es el suyo. Así que no se mete en mi vida. Son muros. ¿Sabe? Y es lo que la palabra de Dios nos enseña aquí justamente. Y el apóstol Pablo dice entonces de que cuando nosotros militamos, Dios nos ha dado unas armas para poder derribar esas fortalezas que muchas veces nos tienen cautivos. Y por eso es que la gente no comprende muchas veces el evangelio. ¿Por qué razón? Porque ha puesto un muro en su mente. Bueno, sea lo que fuere, es una inmensa barrera mental que se resiste a la penetración de Dios de manera tan firme como ese inmenso muro de piedras que resistía en aquel tiempo a las tropas invasoras. Y hoy día muchos ponen esas clases de muros. Bueno, todos tenemos esas clases de fortalezas, creo yo. En alguna área de la vida muchas veces somos tan resistentes a la palabra de Dios. Y ocasionalmente nos volvemos detestables por completo cuando operamos bajo el control de nuestras fortalezas amuralladas. No queremos realmente descubrir lo que hay detrás del muro. A veces escondemos nuestros muertos en nuestras vidas. No permitimos que el corazón se abra o que la mente se abra. ¿Por qué razón? Porque tenemos temor a ser descubiertos por el poder de Dios. Por eso la verdad de Dios quiere entrar a la mente, pero hay muros que no permiten. En segundo lugar, la segunda analogía que el apóstol Pablo usa con relación a esto son los guardias, refiriéndose a nuestros argumentos. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos. Oiga, hay argumentos. Hay formas de cómo muchas veces podemos también venir y detener la verdad del Señor. Los argumentos son como esos guardas que están apostados sobre los muros tratando de defender para que la verdad de Dios no penetre, junto con las fortalezas
que son como muros, entonces tenemos los argumentos naturales. Esos argumentos humanistas que dan al muro una fortaleza adicional, son como contrafuertes para que ese muro se mantenga firme. Y por eso muchos dicen, es que yo soy así, yo nunca cambio, ¿verdad? Porque aparte de que esté el muro, están también los guardias, los argumentos, mecanismos de defensa, explicación racional y otros patrones de pensamientos que no son habituales. Y cuando Dios empuja su verdad para que entre en nuestras mentes a renovarlas, a cambiarlas, nuestro reflejo habitual guarda la entrada de esos extraños pensamientos y decimos, no, esta palabra no va conmigo. Y por eso es que muchos tratan de hacer a un lado la palabra de Dios. Por ejemplo, me dice alguien, pastor, tengo que mejorarme primero, yo soy demasiado malo. O sea, está diciendo, no quiero nada con el Señor. O alguien más dice, bueno, yo soy bueno, hago buenas obras, ¿verdad? Lo que les decía hace ratos. No, no creo en esas cosas. No puedo perdonar porque me han hecho mucho mal, dice la gente. O incluso, alguien más dice, yo soy mejor que algunos miembros de la iglesia, ahí hay tantos hipócritas, así que yo no voy a la iglesia. Pero realmente, ¿esa es una razón? ¿Sabe? Lo que pasa es que hay un argumento, hay un muro, pero también hay una fortaleza, pero también hay un argumento. Y esos argumentos son los que no permiten que la palabra de Dios cambie el corazón. Otro me decía, el evangelio no es para la juventud, yo soy joven, quiero gozarme primero. Mi querido, esto explica por qué se produce, ¿va? Muchas veces una batalla, cuando se introduce la verdad bíblica en una mente que ha estado amurallada y guardada durante años por el pensamiento secular, por el pensamiento del sistema de este mundo. A veces defendemos lo antiguo en vez de considerar lo nuevo y aceptarlo. Defendemos nuestra vida pasada, aunque estemos, hecho pedazos, y como dijo alguien, yo no hablo mal de mi rancho, aunque se esté cayendo. Hay quienes que, como comúnmente se dice, o como el dicho lo dice, se suben en su caballo del orgullo, y ¿quién los baja de ahí? Aunque saben que están en el camino errado. ¿Por qué razón? Porque hay un muro que se levanta, pero también hay guardias que se apostan los argumentos que sostienen de que nunca van a cambiar. Pero yo quiero demostrarle esto, ¿para qué? Para que usted renueve su mente, para que usted cambie su manera de pensar, porque esto es muy importante. Nuestros argumentos montan guardia contra el cambio, hacen que demos explicaciones racionales y justifiquemos nuestras acciones. Pero ¿sabe una cosa? Permitamos que Dios penetre en nuestras mentes para poder cambiar. La tercera analogía o la tercera semejanza que el apóstol Pablo nos muestra en esta palabra trata sobre nuestras altiveces. Dice el verso 5, 2 Corintios 10:5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oiga esto, nótelo. Hemos hablado, mi querido, sobre 3 hasta este momento. Sobre esas fortalezas, sobre los argumentos, pero se da cuenta que en tercer lugar, la palabra de Dios habla sobre las altiveces, nuestras altiveces, es decir, nuestras torres que se erigen y que controlan todo lo que pasa allá afuera, acompañando a la resistencia de nuestros internos y de los guardias que están ahí justamente vigilando. Ahora la palabra de Dios habla acerca de los muros, de esos muros que refuerzan nuestro sistema de defensa desde adentro. ¿Sabe, mi querido? La altivez se refiere a algo que se eleva, ¿ya? A algo que se exalta. Ahora, ¿qué llega a su mente ahora mismo? ¿Qué está pensando en este momento? ¿Qué diremos del orgullo? ¿Qué diremos de la jactancia? Hay quienes que no
aceptan a Cristo solo por mantener el orgullo de ser como es. Hay quienes que dicen, no, es que mire, mi abuelo, mi tatarabuelo o mis generaciones han sido así y así y no voy a cambiar. No lo hacen por convicción, lo hacen por orgullo nada más, por jactancia. Y por eso es que no hay cambios. Y ahí están las cosas que fomentan muchas veces el orgullo. Y luego del orgullo viene otra serie de actitudes que se evidencian. Por ejemplo, la discusión, un espíritu indócil, la terquedad, la negación al cambio. Son como esas torres que se levantan, esas altiveces de nuestras vidas. Y cuando se declaran los principios de la Escritura, mis queridos, nuestras mentes naturales no renovadas no solo las resisten, sino que preguntan, ¿y quién necesita eso? Y nos cuestionamos y decimos, no, pues eso no va para mí usted. Yo estoy bien así. Y hay quienes se ven realmente tan incluso enfermos ya por el tema de los vicios, por el tema del licor que tristemente los ha devastado. Pero ¿sabe una cosa? Se mantienen dentro de esa insidia, dentro de ese vicio, a veces por el orgullo de querer realmente darse a parecer de que no van a cambiar de opinión. Pero ¿sabe una cosa? Es necesario a que cambiemos, a que renovemos nuestra mente, mis queridos. Es lo mejor para nosotros, derribar esas fortalezas que nos mantienen cautivos, permitir que esos guardias que muchas veces también empujan o que mantienen el control para no permitir que la verdad entre a la vida y al corazón, y que esos muros que se levantan, esos muros del orgullo, sean conquistados para poder entonces cambiar, porque no hay de otra manera. Y sabe una cosa, hay un cuarto aspecto que la palabra de Dios nos muestra, y lo encontramos en el versículo 5 y versículo 6. La cuarta semejanza o la cuarta analogía es acerca de los hombres de astucia militar, refiriéndose a nuestros pensamientos. Dice la palabra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mire, mi hermano amado, mi querido amigo, junto con los muros mentales de resistencia habitual, los argumentos humanistas que le dan fortaleza y las reacciones de altivez que mantienen alejadas las verdades bíblicas, ahora están en cuarto lugar los pensamientos reales, las técnicas, la astucia, los artificios que empleamos para alejar la palabra de Dios y sus impulsos. Yo no sé, pero quizá hay alguien que me esté en esta oportunidad o que esté viendo esta programación, este mensaje, de que cuando se le habló de la palabra de Dios, se hizo el enfermo, le dijo a un hijo, mira, decirle al pastor o decirle a los que están visitando de que no estoy, o estoy demasiado ocupado usted, no voy a aceptar la visita. Mire, cualquier pensamiento y cualquier excusa, cualquier técnica usamos ¿para qué? Para esquivar la verdad de Dios. Cambie su mente, renueve su mente. Es muy importante para que entonces la vida pueda tomar forma y color, mi querido. Por ejemplo, también se nos ha formado el hábito de vengarnos en vez de pasar por alto el mal que se nos hace. Cuando se nos hace un mal, luego pensamos. Luego pensamos y actuamos. Así que cuando nos encontramos con una instrucción bíblica que nos sugiere una alternativa, decimos muchas veces, no, de ningún modo, me las tendrá que pagar. Me voy a cobrar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón? Porque los pensamientos son parte de la resistencia que hay para que tengamos una mente renovada. Cuando el consejo de Dios nos anima a ser generosos, por ejemplo, a entregar en vez de guardar,
Podemos pensar en una medida, en un montón de razones por las cuales no debemos dar. Y nosotros cuestionamos nuestra generosidad y pensamos de que eso no funcionaría con nosotros. Un punto importante que no quiero que usted pierda es el hecho de que realmente, mi querido, no tenemos ninguna clase de razones para continuar sirviendo a esa mentalidad secular. Termino diciéndole, nosotros hemos sido libertados, hemos sido liberados por el Señor. Dios nos ha llamado realmente a un cambio de vida. El Señor ha conquistado las fortalezas, los argumentos, las altiveces y los pensamientos que nos mantenían cautivos. Y por eso es posible tener una mente renovada. Es posible tener una mente cambiada y transformada. Y si usted no la tiene es porque seguramente que está sobre su orgullo y no quiere bajarse. Pero ¿sabe una cosa? El mensaje de hoy es de que hemos sido gloriosamente libertados. Antes de ser salvos, no teníamos esperanzas. Éramos víctimas de todos los impulsos y defensas que habían dentro de nosotros, que luchaban dentro de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? En la cruz, nuestro Salvador y Señor derrotó al enemigo y Él dijo, consumado es, factura cancelada, la muerte está vencida, el sistema del mundo está sujeto a los pies del Señor. Por eso, mi querido, podemos tener una mente renovada gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él dijo consumado es, consumado quedó. Ya el pecado no reina como vencedor, pero como ve usted, mi querido, nuestra vieja naturaleza no quiere que creamos en eso. Se resiste a toda clase de renovación de la mente y se resiste al mensaje del Señor, tratando de silenciarlo. Eso es lo que ordena el viejo hombre que está dentro de nosotros, y con todo esfuerzo levanta un muro, establece guardias, torres y pensamientos que alejan todos los impulsos espirituales y las verdades de Dios, que vienen muchas veces a cambiar, a generar un cambio para bien en nuestras vidas. Por eso, mi querido, cuando Jesucristo verdaderamente se encarga de nuestras mentes, cuando Él viene y se posesiona sobre nosotros y lleva todo cautivo, todo pensamiento cautivo a Él, llegamos a ser, ¿saben una cosa?, espiritualmente invencibles. Esa es la mayor bendición. Es entonces cuando operamos con el poder sobrenatural de Dios. Es entonces cuando andamos bajo el completo control de Dios. Cuando la verdad de Dios penetra al corazón y desplaza las barreras mentales, ¿saben? Recibimos varios beneficios muy lindos, hermano. Beneficios que nos ayudan realmente a sobreponernos y a no tener pensamientos de esclavos, a no tener pensamientos negativos. Y de hecho le voy a mencionar uno de ellos, tomado también de este pasaje de 2 de Corintios 10, 3 al 5. ¿Sabe cuál es uno de los beneficios que obtenemos cuando permitimos que el Señor renueve nuestras mentes? Uno de los grandes beneficios es que tenemos con nosotros el poder divino, mi querido. La Nueva Versión Internacional ayuda a aclarar la capacidad sobrenatural de la mente renovada y dice de la siguiente manera: porque aunque vivimos en el mundo, no libramos la guerra como el mundo. Las armas con que peleamos no son las armas del mundo, por el contrario, tienen poder divino para demoler fortalezas. Demolemos argumentos y toda pretensión que se levanta contra el conocimiento de Dios y tomamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Mi querido, tenemos poder divino cuando el Señor viene y cambia nuestras mentes. Los siervos que tienen mentes renovadas tienen realmente una perspectiva de la vida
y un poder para vivir que son absolutamente únicos y que vienen del Señor. Por eso es que los cristianos somos bendecidos por nuestro Dios. Nuestros patrones de pensamientos cambian, nuestra vida crece. Y no solamente estoy hablando acerca del tema de educación, cultura, arte y todo lo demás, no. La vida cristiana, cuando está apegada a la voluntad de Dios, crece. Eso no significa de que no haya complicaciones, siempre las van a haber, mi querido. Pero aún en medio de la dificultad, la vida del cristiano es diferente. Se goza en medio de las adversidades de la vida. ¿Sabe por qué? Porque estamos divinamente capacitados. Eso explica cómo se puede perdonar el mal que se nos haga, y cómo pueden olvidarse las ofensas, y cómo pueden perseguirse los objetivos día tras día sin abandonarlos. Eso significa, hermano, eso nos enseña de cómo nosotros podemos seguir hacia adelante a pesar de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque tenemos una mente renovada. Nuestra mente no se limita a este tiempo nada más. Va mucho más allá, va hacia el cielo. Porque nuestra mirada está puesta ¿en dónde? Allá arriba. Y todo aquel que cree y confía en Cristo es inteligente, pero también es sabio. Así que usted sea sabio, confíele al Señor su vida. Y Dios promete que Él derramará su poder en nosotros, porque el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y también el apóstol Pablo dice de que el Señor suplirá todo lo que necesitemos si simplemente operamos bajo el pleno control de nuestro Señor. Cuando pensamos correctamente, saben, mis queridos, al instante comenzamos a responder correctamente. Así que esta es la mente transformada, esta es la mente renovada. La vida de aquella persona que confía plenamente en Dios tiene una mente capacitada, una mente renovada, una mente que piensa bien, una mente que no se ajusta realmente o se limita al sistema de este mundo, sino piensa y va mucho más allá de ello. Ahora yo le pregunto, ¿qué tal usted? ¿Tiene ya una mente renovada? Yo le animo para que en esta tarde pueda permitirle a Jesús a que entre a tomar su lugar en la mente y en su corazón, para entonces vivir la vida a plenitud, para que entonces usted pueda ver a través de los ojos de Cristo todas las circunstancias que atravesamos. Porque entonces cualquier circunstancia, ya sea pequeña o grande, las vamos a ver desde el lente de Dios y no conforme a nuestros ojos naturales que son tan limitados. Mi querido hermano, esta es la palabra que Dios le trae para usted en esta tarde, y deseo con todo mi corazón porque usted pueda recibir esta palabra y que cada día sus pensamientos, su vida se renueve en el Señor, y porque solo de esa manera, recuerde, solo de esa manera podremos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, gloria a Dios. Que Dios le bendiga, mi querido hermano, y que esta palabra pueda fortalecer nuestro espíritu y corazón para la honra y gloria de nuestro Señor.